Bienvenidos a Modo. Hoy estamos Modo Podcast en nuestro segundo capítulo. Nos acompaña Andrés Botero, que estuvo en nuestro primer capítulo, y me gustaría pues que se presentara otra vez para las personas que lo escucharon en el primer capítulo del podcast. Bueno, no, mi nombre es Andrés Botero, soy politólogo, consejero territorial de planeación, apasionado por la política, las políticas públicas y por la institucionalidad en su conjunto. Qué bien, bueno, la verdad es que Andrés y yo somos súper amigos, pues somos mejores amigos, entonces ahorita estamos hablando sobre el tema de la historia que ha venido como con mucha recurrencia en las redes sociales del tema del concejal de Manizales que hizo coger pues por unos policías o por un retén de policías a un señor que está prestando un servicio no sé en qué plataforma. Pero entonces estamos aquí hablando y nos dio por prender pues como todo lo del podcast y queremos abordarlo desde 3 puntos, ¿cierto? Uno es la parte moral, ética y legal que tiene pues como las consecuencias para las personas prestar estos servicios y montarse en estos servicios, desde las políticas públicas, pues qué políticas se deberían tomar y cómo se debería abordar desde los diferentes entes pues legislativos estas políticas pues que son tan controversiales y cómo se podría abordar con la tecnología o qué implicaciones tiene la tecnología en estas cosas con las decisiones que se tomen. Entonces pues no sé, Andrés, si te gustaría dar como una introducción de qué fue lo que pasó con esa historia o pues como un medio relato para poner en contexto a las personas de qué pasó. Bueno, la historia es muy peculiar porque se hizo famosa gracias a un video que grabó el concejal Julián Osorio del Centro Democrático en un InDriver, ¿cierto? Que pidió él mismo y lo lleva cuando al retén de la policía los detiene, el conductor le pide ayuda y él lo primero que dice es la forma de ayudarte es diciéndote que estás prestando un servicio ilegal. Entonces claro, eso revolucionó las redes sociales porque ahí vamos a empezar en lo ético y lo moral, ¿cierto? Uh-huh. Está usando un servicio de transporte que él solicitó y aparte lo echa al agua y lo avienta. Y ahí es un tema muy difícil de abordar porque, bueno, entonces, desde lo legal hay una visión, ¿cierto? Pero realmente cuando uno lee la coyuntura y la realidad de lo que está sucediendo en el país, estamos en una crisis que todavía no hemos podido superar, una crisis económica muy fuerte, en toda una pandemia que lo que genera es un montón de condiciones de desigualdad y de pobreza en las personas, ¿cierto? Y las oportunidades que no se dan en el país, ¿cierto? Que son esas, por ejemplo, esas oportunidades laborales que el conductor bien explica que es porque tenía una necesidad de llevar comida a su casa. Entonces, si nos ponemos a pensar y somos humanos, que es una palabra muy bonita dentro de la política, el humano, si nosotros somos humanos, pues ¿quién va a aventar, hermano, a una persona que se está ganando el sustento de su familia y además llega una multa que supera los 8 millones de pesos y lo deja sin trabajo? Y dejarlo sin trabajo es dejarlo sin oportunidades, porque la institucionalidad no garantiza esa necesidad de satisfacer esas necesidades básicas, como el tema laboral. Entonces, esto es un conflicto muy difícil. No sé vos qué pensás, Alejo. Pues había varios temas. El primero es que, pues ya que estás hablando sobre cuántas personas se ven afectadas, yo vi una noticia que eran como 300.000 personas, una cantidad muy considerable de personas que están trabajando en esas plataformas digitales. Y pues no sé, a mí me parece que se aprovechó como para hacer ese video, pues, como para ganarse el gremio de los taxistas, que está el otro polo opuesto a la versión del señor, porque obviamente hay una coyuntura de los cupos, de que vienen de atrás, que ellos pagaron por eso, que les toca pagar seguros. Y me parece un tema súper complicado, pero desde el lado, poniéndolo en la posición de una persona que tiene que vivir de eso, pues uno cómo hace eso, o sea, eso no tiene razón de ser. Y lo que me pareció más conchudo todavía era que le pedía al señor disculpas en los noticieros pues, del país, diciéndole pues, que lo disculpara y que le disculparan las personas, pero que el error grave era haberlo grabado. O sea, si no lo hubiera grabado, igual lo haría. Entonces, pues no tiene sentido como las disculpas. O sea, ¿cuál fue el error? Subirlo a las redes sociales. Hacerlo famoso, pues hacerlo viral. Y pues y hacerlo viral hasta le pudo haber favorecido porque el señor decía que está muy agradecido con las personas porque recolectó como 50 millones de pesos y que le sirven no solamente para pagar la multa, sino que también le sirven para hacer una cirugía que necesitaba. Entonces, mira que hay un montón de coyunturas que tanto necesitaba el señor el trabajo que no se ha podido hacer
la operación que necesita, pues y aprovechó, digamos que le fue bien, pero ¿cuántas personas hay así que les va mal? Aparte de esa noticia, también esta semana vi otra de otro concejal de otro municipio, que no sé pues de qué municipio era ni nada, y tampoco me gusta pues como darles propaganda política, porque pues o como publicidad, porque sea buena o mala, les sirve pues para que lo visibilicen. Pero un concejal se le monta también, un concejal o una persona que trabaja en la alcaldía de un municipio, se montó y le dijo, no, no te voy a pagar cuando llegaron. Y el señor sí se le emberracó mucho, le decía, ¿cómo así? Es que no, si no, llamo a la policía. Y el señor era bravo, pero llámelo, llámelo, es uno sin trabajo y usted pues va a hacer esas cosas. Entonces también se aprovechan como de esa posición de poder que tienen y para no pagar un servicio a una persona que está como todos los días ahí dándole de maneras que no están cubiertas bajo la ley, pero pues es como un modelo que salió y que brindó muchas oportunidades para muchas personas y puede ser un trabajo mientras que consiguen un trabajo mejor o mientras que estudian, que no es tan fácil porque pues no es tan fácil conseguir un trabajo con, pues aparte de que la oferta está muy por debajo en temas de trabajos, ¿cómo decirlo? Pasajeros, pues por así. Bueno, uno puede manejar el horario que uno quiera, entonces se presta como para uno estudiar o como para uno tener otra fuente de empleos, entonces es un tema súper complejo, no sé. Porque, por ejemplo, cuando tienes un taxi, pues también tienes que cumplir con un montón de obligaciones. Entonces, claro, uno entiende a los taxistas en el sentido de que tienes que pagar un seguro contractual y extracontractual, tienes que pagar un cupo, que los cupos de los taxis cada vez son mucho más y más costosos y eso, digamos que las plataformas digitales también arruinó, por decirlo un poco, el precio en el mercado de los taxis, porque era más barato comprar un vehículo particular que comprar un taxi y generaban, digamos que casi la misma utilidad o incluso podía incluso tener más utilidad a través de las plataformas digitales, a través de que, a pesar de que se reduce el porcentaje de utilidad que tienen los conductores de las plataformas digitales debido a que pues hay un porcentaje que Es para la plataforma. para mantenimiento pues Ajá. de esas mismas plataformas pues le van a disminuir o le van a restar. Pero, pero honestamente, hermano, yo digo, en un momento como estos, yo no sé vos qué pensás, pero es muy justificable que la gente se enoje con un concejal por hacer este tipo de acciones. Además que es una posición de poder que él tiene y que ejerce muy mal. Y todo por ganarse un gremio, un sector político, porque en el legislativo hay unos temas que son bandera. Entonces, cuando ellos tratan de hacer campaña, ellos no hacen campaña como los alcaldes con todos los temas, sino que se enfocan en un tema para que un gremio en específico o un sector en específico vote por ellos. Entonces, él tratando de ganarse ese sector, pues pierde el respeto también de la comunidad y además que genera un odio que incluso salió diciendo que hasta su familia había sido amenazada. Pero es por eso mismo, hermano, porque es que le falta ser humano. Yo siento que le falta empatía, hermano, con la situación y la realidad del país. Pues y no es solo eso, o sea, desde antes se veía que antes de la pandemia mucha gente también trabajaba por necesidad por eso, o sea, no es algo, un tema que la pandemia dejó mucha desigualdad, que dejó mucha brecha, Lo hizo más evidente. le hizo mucho más evidente, pero desde antes se veía. A mí me gustaría que explicaras más o menos un tema que no sé muy bien y es cómo están divididos como el Senado y la Cámara para legislar esas cosas, porque igual eso viene pues desde allá, o sea, un concejal no tiene nada que ver con decir si esto, o sea, cómo legislar cada una de esas cosas y esas otras las peleas que él decía y para mí sí estaba de acuerdo con eso, que eso tenía que ir a los congresistas de la República a que empezaran a tomar cartas en el asunto. La cuestión con este tema puntual es que es un tema que se vuelve impopular en cualquiera de los sectores. Y voy a introducir ahí el concepto que yo tengo de políticas públicas, que es el concepto que más me ha llamado la atención de todos los conceptos que hay. Hay miles de conceptos de políticas públicas, pero hay uno en específico que a mí me llenó, digamos, para la realidad y el contexto del país. Y es, una política pública es todo lo que la institucionalidad hace o deja de hacer, ¿cierto? Entonces, en el caso de las plataformas, por ejemplo, como Uber, como InDriver, el Estado trata de meterse lo menos posible, el gobierno trata de no involucrarse en esos temas, porque son totalmente impopulares, y eso también es una política pública. Entonces, claro, digamos que esa decisión de los gobernantes de omitir o quedarse callados y no tomar acciones se vuelve contraproducente porque ellos saben que en cualquier caso
en cualquier decisión que tomen va a haber un montón de afectados. Sí, va a estar afectados pues, las personas que trabajan en las plataformas digitales o los taxistas. O los taxistas. O Todos los que prestan el servicio público, porque es en general. Entonces, claro, dejan de hacer y digamos, claro, el Congreso es el que tiene que tomar esa iniciativa. Pero el Congreso tampoco se mete en eso porque si un congresista, que un proyecto de ley puede entrar directamente desde la Cámara de Representantes o desde el Senado, si un congresista toma esa decisión, se echa un montón de gente encima. Entonces son decisiones que los políticos dejan de tomar o que simplemente omiten, ¿cierto? Por ahí es donde se vuelve peligrosa la cosa. O pues las decisiones que tomen, porque estamos dejando que pues una plataforma entra, entonces dejamos de legislarla y se va creciendo el problema y va a llegar un momento que va a estallar. Y ahí es donde, cuando estalla, va a ser peor las repercusiones para las personas. Y se va a generar lo que pasó hace como 2 o 3 años, que todavía se ve como peleas entre ellos, hasta tiros. Es más, a un amigo mío, él pensaba que que él trabajó en plataformas digitales un tiempo. Él pensaba que por trabajar en plataformas digitales uno le dieron un tiro en el carro. Pues con una pistola de copas, pero igual pues eso lo puede matar a uno. Y él pensaba que era por eso, que eran los taxistas. Entonces se vuelve como tanto odio que hasta los taxistas mandaban a pedir servicios o los hacían multar por ellos. Lo mismo que hizo el concejal, es que es exactamente la misma situación. Entonces se vuelve como una guerra entre ellos. ¿Y a causa de qué? De que no legislar las políticas que deberían hacerlos. Es un tema muy sensible y como te digo, es que la cuestión aquí es quién se mete en esos problemas. Pero hay que hacerlo, o sea, pero lo que hay que hacer es que ya el gobierno, por ejemplo, tomó la primera medida, ¿cierto? Que por eso es que las plataformas digitales cambiaron de transporte. ¿Cuál es la primera medida? Empezar a regularlos, ¿cierto? Y entonces ya lo que trató de hacer, por ejemplo, con Uber, que la plataforma estuvo sin operar varias semanas, fue porque el gobierno intervino, pero claro, entonces ya hay un montón de gente que entra y dice, no, venga, es que usted no nos garantiza las oportunidades. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede hacer o dejar de hacer cuando uno tiene rabo de paja? Porque no hay que decirnos mentiras, este gobierno tiene rabo de paja, porque no ha garantizado esas oportunidades para que las personas puedan estudiar, trabajar, salir adelante, no hay un sueldo digno para que las personas puedan sobrevivir. Entonces, esas plataformas, bueno, si las regulamos, entonces le estamos quitando la oportunidad a cientos de miles de personas o a miles de personas que necesitan de esa plata, weón, para poder sobrevivir y poder llevar comida a su casa o estudiar o salir adelante. Y ya después se alejan muchos. Uber son estudiantes, hermano, que lo que hacen es estudiar y trabajar porque tienen esa flexibilidad con temas de horarios, que eso acá en este país pues no es muy fácil encontrar. O es donde encontrás un trabajo en el que no te pongan un horario. No en ninguna parte. Pues, pero a mí me pareció, por ejemplo, con ese tema de las políticas que tomaron, eso fue como hace 2 años, más o menos, o sea, la noticia fue, echaron a Uber del país. Y a mí me pareció que les pintaron la cara, o sea, nos pintaron la cara, pues nosotros representados como por ese grupo político, porque más lo bien, los que no estemos como tan de acuerdo, o los que votaron por ellos, están ahí y son los encargados de tomar las decisiones por nosotros. Y yo siento que tomaron como la decisión más mala porque los echan y al mes están acá con otro contrato diferente. O sea, yo sentí como nos pintaron la cara y nos dijeron, ustedes no saben hacer política. Y la solución más fácil fue echarlos y ya. Porque también el tema del Uber, pues el Uber o los servicios de cualquier plataforma respondían a necesidades que estaban. Porque el servicio de taxista, pues de taxi o servicio público está normalmente retrasado en muchos años. Normalmente la gente se queda porque es mal servicio, porque los taxistas no van a ciertas partes, porque hasta te preguntan en un servicio de plataforma digital qué música quieres escuchar. Al principio se veía mucho que repartían dulces, que tenían paciencia para esperarlo a uno. Entonces también responde a unas necesidades que teníamos como usuarios, que no le están cumpliendo los taxistas, pero los taxistas se enojan porque llega una plataforma a imponerles otro modelo. Y esa competitividad fue la que hizo que hoy los taxistas cambiaran también un poco su modelo. Hay taxis, hoy hay gremios de taxistas que tienen sus propias plataformas y tratan de replicar un poco, porque yo siento que esa falta de competitividad también hizo que el gremio transportador pues se quedara en el tiempo, porque como en los monopolios hay
en esa falta de competencia uno no se reta a ofrecer un mejor servicio, pero yo creo que el tema fundamental que hizo que las plataformas de transporte se hicieran mucho más fuertes en el país fue el tema de la seguridad. También. Entonces, claro, ya podías ver quién te transportaba, tenía los datos de él, tenía las fotos de aquella persona que te transportaba. El Era un tema de recorrido. comodidad, también era un tema digamos, por llamarlo así, de estatus, entre comillas, pues porque también se tenía se puede poner como referencia. Pero Y yo creo que, al inicio era más barato. claro, No sé si era mucho más todavía. barato, era No sé mucho si más todavía, barato. pero al inicio era muy, muy barato. Es más, si no estoy mal, hay muchas de las plataformas que quitaban el 30% y muchos de los transportadores de las plataformas pues empezaron a quedar con el tiempo de que ya cada vez fue ampliándose más ese margen de utilidad que tenían las plataformas y ellos perdían utilidad porque cobraban muy barato y claro, entonces claro, pero ellos aceptaban el servicio y si no lo aceptaban tenían que pagar, entonces perdían plata y ellos más bien iban a cualquier lugar y entonces los taxistas no, yo por allá no voy, no, es que ya voy de salida, ya tengo que entregar el taxi y todo eso fue lo que hizo, digamos, que esas condiciones que hicieron que estas plataformas cogieran tanta fuerza en tan poquito tiempo, que ofrecían todas las soluciones a las problemáticas que tenían con el transporte normal. Sí, y hay un tema que, pues en tecnología y sobre todo con las plataformas digitales, que no es tener la mejor plataforma. O sea, porque, por ejemplo, con Telegram o con la herramienta que tiene Microsoft en comunicación como el WhatsApp, la mejor herramienta no es WhatsApp, pues en funcionalidades y eso, pero ¿quién es el que tiene el flujo de personas? Entonces, ya quien tiene el flujo de personas es el que tiene el dominio. Y competir contra Uber, usted creando una plataforma nueva, es muy difícil. Pues contra Uber, contra InDriver, contra las que sean más populares, es muy difícil. Entonces ahí pienso yo que si nos hacemos como los bobos con las políticas públicas desde el gobierno para los taxistas o ¿cómo se llaman? Los gremios o los grupos de taxis, pues, o las empresas de servicio. Las empresas. Les da muy difícil competir con una empresa tan grande que ya está a nivel... Que cogió fuerza tan rápido además, que también fue un boom. Digamos, el tema de las plataformas de transporte llegaron y en menos de 6 meses ya tenían un monopolio también aparte y entonces ya las que entran compitiendo entran en desventaja por el reconocimiento y la marca. Pero a lo que iba es que puede ser, o sea, desde el gobierno se puede plantear una estrategia que los ayude a ellos a crear una plataforma donde tengan posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Porque si usted pone una cooperativa que tiene 20 taxis a competir contra Uber, la batalla de Claro. David y Goliat. Entonces hay que pensar, o sea, por eso yo digo que es muy importante que los políticos que nos representan en este momento y que nos van a seguir representando, que tomen cartas en el asunto y que empiecen a decir, bueno, ¿cómo vamos a legislar? Pero no que sean políticas públicas como preventivas, que sean preventivas y no correctivas, porque si vamos a corregir lo que está, pues la solución que dieron hace 2 años fue que se vayan. Y eso no es una solución real. Además que también habría hoy que preocuparnos con qué van a ser tantas personas que viven de eso. Es que no se puede sacar ese lado humano, hermano, de la política. Es que un político puede tomar las decisiones desde un salario de 34 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Y puede que 50 o 60 congresistas aprueben eso, pero desde la comodidad y desde su propia comodidad sería muy fácil tomar ese tipo de decisiones. También es entendible el hecho de que ellos hayan decidido, porque eso es una decisión, alejarse de ese tipo de debates, porque también entienden que el Estado no ha garantizado esas necesidades que siguen siendo insatisfechas y que no se les puede reemplazar con otro servicio. ¿Me entiendes? Entonces ahí es la problemática y claro, si ellos legislan desde la comodidad de su curul y de su puesto, de sus sillas, que además son súper cómodas también, pues sería una zona de confort en la que entraríamos a discutir otra vez de lo ético y lo moral. Es que, ¿quién está mal en ese caso? Pero, ¿quién más que ellos para darse esos debates y para tomar esas decisiones? Es el trabajo de ellos. Y no podemos decir, no podemos tomarlas. Porque entonces ahí estamos incurriendo en que siga pasando y que se siga formando una ola más grande y Uber va a tener más dinero y más capital para invertir y los va a aislar más a los taxistas, entonces la competencia va a ser más desleal y los otros no van a ganar más, pues los conductores de las plataformas digitales. Es que las plataformas digitales hoy
una de las propuestas que de verdad tienen que salir a la luz es que se tienen que regular. Es que también hay un tema de seguridad. Digamos que no en temas de inseguridad, del robo, del atraco, de todo ese tipo de asuntos que muchos bandidos tomaron como cartas, digamos, se reflejaron a través de los taxistas porque la gente no tenía otro medio de transporte, digamos, que fuera tan eficaz, ¿cierto? En la prestación de servicio tan rápido. Entonces se aprovecharon de eso para hacer paseos millonarios y todo ese tipo de asuntos. Pero hoy lo que se tiene que hacer es que estas plataformas se tienen que regular, ¿cierto? Y tratar de igualar la competitividad porque ya es muy desigual. Tratar de igualarla. ¿Y eso qué significa? Claro, porque al gobierno no le interesan las plataformas digitales por razones específicas y económicas. Tributación, ¿cierto? Claro, trajo unas soluciones al país porque hay más gente devengando un salario que hace es gastar en el país y eso genera unos impuestos, unos tributos y unas utilidades, pero también las empresas son las que tienen que tributar de manera más directa, ¿cierto? Entonces en ese caso Yo tengo una pregunta. Uber tributa, pues Uber y todas esas plataformas tributan en el país. Hasta donde yo tengo entendido no tributan. Es que ese es el gran problema. No, y por ejemplo, donde tributaran, porque ahí está, digamos que ahí está el dilema. Tienen un contrato, ¿cierto? Tienen un contrato, entonces como que una empresa que es ilegal viene y cambia las normas y coloca pues un contrato que ya no es por prestación de un servicio de conducción pues o de transporte, ya es un alquiler de un carro con conductor. Hay que, o sea, ¿qué legalidad tienen esas empresas? O sea, es que no tiene ninguna legalidad. Es que ese es el asunto, que no tiene ninguna legalidad. Es que el hecho de llevar el tema legislativo es justamente tratar de hacerlo legal. Y hacerlo legal significaría, entonces, claro, ya los cupos para, por ejemplo, para prestar un servicio de plataforma, de esos tipos de plataformas de transporte, ya tendría que adquirir un cupo, que eso tiene un costo. Es el gobierno el que regula el transporte, entonces pero es otra cosa. Las rutas también cuando son municipales, por ejemplo, el servicio de transporte municipal, la regula las administraciones municipales, el gobierno es quien regula ese tipo de cosas. Entonces ellos prestan un servicio abiertamente como si fueran unos taxis individuales, municipales e intermunicipales, ¿cierto? En toda la circunscripción nacional, si tienen la capacidad de pagarlas. En cambio, los taxistas se pueden mover libremente, por ejemplo, muchos de los que son libres, taxis libres o individuales, se pueden mover libremente dentro de su ciudad y solamente en casos específicos pueden moverse a otra ciudad. Ellos no, y no tienen ese tipo de regulación, y esa es la regulación que se necesita. Pero, por ejemplo, el tema de los cupos para mí es muy, muy cuestionable, porque es que el servicio de las plataformas digitales muestra que funciona sin cupo. Porque, por ejemplo, usted decir que va a pagar un cupo, usted siendo estudiante, que voy a utilizar este medio de trabajo por 2 años, ¿para qué necesito un cupo? Y solamente lo voy a hacer de 6 de la tarde a 10 de la noche. Es porque tenemos que regular. Lo que pasa es que yo siento que hay una cosa que está mal desde el inicio, que son los cupos, o sea, cómo se consideran los cupos y cómo los cupos llegan a privados. Y cómo de una manera u otra la oferta y la demanda llevó a que los cupos subieran un montón de dinero y no lo regulan del todo, pues porque puede que lo regule el Estado, pero no lo regula todo el Estado. Pero ¿cómo que no? Es que es como si yo dijera, voy a comprar un carro, lo voy a pintar de amarillo, le pongo placas blancas por 3 meses que necesito trabajar en un taxi. Sí, pero, o sea, yo lo que digo que está mal es que, o sea, sí existen los cupos y son limitados, porque no todas las personas podrían trabajar, pero más o menos se está mostrando que sí todo el mundo puede trabajar. Porque igual los taxistas siguen viviendo. O sea, obviamente se repartió el dinero de maneras diferentes, pero nos vemos que, por ejemplo, todos los del Uber les da, de una manera u otra, si no estuvieran buscando otro medio. Pues, otro medio de sustento. Pero yo no entiendo en inicio qué pasó con los cupos que llegaron, están en manos del Estado y el Estado se los entregó a alguien, les dijo, hagan con esto lo que ustedes quieran. A las empresas, claro. Pero lo que pasa es que entrega unos cupos y esa es la regulación, ¿cierto? Es el gobierno el que tiene la potestad de decir se amplían o no los cupos según las necesidades territoriales. En cambio un Uber... ¿cierto? Pero no se pueden disminuir los cupos. Pero es que son temas de seguridad también, porque es que, por ejemplo, los vehículos de servicios públicos tienen una técnico-mecánica bimensual, que es la que hace que el vehículo constantemente esté siendo, digamos, así supervisado en temas de seguridad. También pagan unos seguros que son unos seguros súper importantes que te ofrecen ese respaldo y te cubren con eso. Entonces hay que entender que si una persona simplemente va a usar Uber un mes,
pues ¿quién lo va a regular, cierto? Puede ser un vehículo en súper mal estado, que en fotos se vea perfecto, que sea inseguro, y esas son las cosas que el gobierno tiene que regular. Es un asunto ciudadano, es un asunto de respeto también con el gremio transportador. Yo no digo, y es más, en mi convicción y en mi ideal, no está en alejar las plataformas porque es que nosotros no podemos negarnos que el cambio es supremamente necesario hacer esa transición a la tecnología. A mí me parece muy necesario. Es que, ¿a quién no? Es que, mejor dicho, nosotros estaríamos, si le tuviéramos miedo al cambio, nosotros estaríamos llevando cartas todavía en vez de enviar correos electrónicos. Pero o sea, por ejemplo, para mí los políticos parece que les tuvieran miedo a esos cambios. Le tiene miedo a las decisiones, pero no a los cambios. Es que si por los políticos fueran simplemente contrólense solos, me evito el problema, regúlense ustedes. Porque es que es lo popular y lo impopular, y en una democracia tomar ese tipo de decisiones cuesta. Cualquier decisión que tomes cuesta mucho y se vuelve supremamente complicado para un político en ejercicio de una democracia asegurar que si toma una decisión el otro gremio lo va a respaldar, ¿cierto? Es decir, digamos, Julián tomó la decisión, el concejal de Manizales tomó la decisión de respaldar el gremio transportador. Sí. Y le costó mucho porque lo hizo de manera grosera, porque no leyó la coyuntura, porque además poco humano también hacerlo, porque está en una posición de poder y de confort en la que no lo entiende, pero también detrás de la visión hay que ver la realidad. Es que él fue taxista 10 años, fue candidato al consejo tratando de hacer política con el gremio taxista y no le funcionó, trató de ganárselos con este tipo de comunicaciones o acciones políticas y le costó también, digamos, porque hay que ver toda la globalidad de este asunto, que no es un tema tan sencillo como decir, bueno, regulen y ya. No, y digamos que desde la tecnología, pues cómo se está viendo como la transformación digital del mundo en general, va muy rápido. O sea, ahorita estabas hablando de que Uber llegó en 6 meses y cogió todo, pues, o gran parte del mercado que tenían. Pero no solamente es eso, cambia el modelo con Rappi de el consumo de comida. Entonces, o sea, yo lo que pienso es que las políticas o las acciones políticas que se tomen por parte de los congresistas no debería estar llevada por acciones particulares con Uber o con Rappi. O sea, debería ser una preparación para todo lo que se viene, porque en cualquier momento empiezan a explotar. Entonces ya es los domicilios, ya la comida, ya el transporte, ya se acercan las monedas con el Bitcoin, pues con cualquier moneda, con Ethereum, con el blockchain en general. Después, por ejemplo, cómo regular el blockchain, porque nos da seguridad para un montón de cosas. Por ejemplo, pensando en que podríamos garantizar que los suministros de alimentación, todos los procesos sean guardados de manera segura. Y ahí garantizamos que la alimentación sí sea sana de verdad y que lo que nos dicen en la alimentación sea de verdad. Pero ¿cómo regulamos eso? Esa es la pregunta que deberían hacerse ellos. Y yo siento que se quedan en dos debates como de atacar y defender, pero no estamos haciendo nada realmente. Es que hay una generación de políticos que le tiene miedo al cambio. Y esas viejas generaciones que han gobernado por todo este tiempo también le tienen miedo a la democracia. Yo lo que digo es que, claro, hay una necesidad coyuntural actual de que los gobernantes empiecen a estudiar este tipo de temas, porque los gobiernos ni siquiera saben hoy qué hacer con las criptomonedas, por ejemplo, con el blockchain. No saben qué hacer con eso, hermano, se les está saliendo la mano. Hay muchos gobiernos que les ha tocado adoptarlos porque no entienden y no comprenden. Y, por ejemplo, hay poca preparación porque es un tema que llega, gana territorio, se hace viral y todo se hace muy difícil de manejar porque el gobierno tiene que regularlo, pero no sabe cómo. Los gobernantes tampoco saben cómo. Las personas no están preparadas para esos cambios. Pero también hay una fricción ciudadana a ese tipo de cambios. Claro, por ejemplo, si vemos el gremio transportador en los 90s, ¿cierto? Y al principio de los 2000, cuando estaban pensándose el metro, los buceteros, hermano, hicieron unas protestas sociales tratando de... Andrés, es que Andrés está hablando de un caso específico que fue en la ciudad de Medellín, cuando llegó hace más o menos 25 años el metro como el sistema central de transporte de la ciudad. Por si algún día nos ven en otros países y no saben, ahí les dejamos pues la explicación. Ojalá que algún día nos vean en otros países. Tan increíble, yo dando explicaciones. No, sí se puede. Pero sí, pasó en Medellín, por ejemplo, que cuando querían trazar el metro, claro, el gremio transportador protestaba porque decían que se iban a quedar sin sustento. Y no fue así.
realmente hasta le sirvió a los transportadores coger unas rutas. Claro, hay unos rediseños, unos cambios importantes que a medida que iba la construcción del metro fueron llegando unos acuerdos ciudadanos, tomaron a los ciudadanos en cuenta, se tomó también al gremio transportador en cuenta, y las empresas de transporte, que son supremamente importantes para todas las municipalidades, en todos los gobiernos siempre van a ser muy muy importantes, pues también sintieron que llegaron a unos acuerdos comunes en los que empezaron a trazarse unas rutas, a repartirse unas rutas, y digamos que la alcaldía de Medellín trató de ser flexible en esos temas y en esos asuntos, porque también entiende que hay una necesidad de servicios públicos que el metro no puede cubrir. Pero si hubiéramos evitado, por ejemplo, que el metro hubiera trazado por Medellín, ¿qué sería hoy la movilidad en Medellín? Y si hubiéramos evitado, por ejemplo, el ejemplo que te puse ahora, que también las empresas mensajeras trataron de evitar a toda costa que los correos electrónicos se apoderaran de eso, y ellos pueden tener políticos que lo hubieran evitado y no hubieran entendido el cambio, pues que esperaríamos algo que hoy en segundos se envía, esperaríamos días, incluso días, para que nos llegara ese tipo de informaciones que pueden ser muy urgentes. No, y lo digital no para. O sea, en realidad, pues el mundo en general no para, y ya que está pegado de toda la tecnología, no va a parar. Ese es el reto de los políticos, hermano. Es que ¿quién a contexto? Es que realmente ni siquiera los jóvenes, o lo digo por mí, no estamos preparados para ese tipo de asuntos que llegan de un momento a otro, se apoderan y se viralizan. Y entonces uno, ¿qué decisiones va a tomar? Eso es un tema de preparación constante, que uno tiene que hacerlo, pero también tiene que existir, sí, como propuesta y como política pública, una institución que se encargue de estudiar este tipo de temas y se encargue de, con enfoque territorial en cada país, adecuarlo para que llegue de la manera más regulada posible. Uno de los principios de la transformación digital es la adaptación al constante cambio. Y es muy difícil, porque el mundo ya nos está mostrando que cada vez tenemos que estar capacitándonos, tenemos que estar preparándonos, estar listos para lo que se viene, porque lo que se viene es en cualquier momento. La transformación digital no solamente es en empresas, se hace en el mundo en general. Y lo que nos pide es, o lo que nos dice, porque es, o sea, si no les guste o no va a llegar, es prepárese para cambiar constantemente. Y la capacidad de adaptación es lo más difícil que tiene en este momento la transformación digital. Entonces ahí también hay que hacer algo con los políticos, o sea, en relación con todo, como todo lo que lo rodea, las esferas que lo rodean a uno. Entonces está la educación cómo se prepara para esto. Y nos mostró el COVID que con la transformación digital se podía dar clases desde las casas. Pero realmente estábamos preparados para eso. No. El país estaba conectado, todos los estudiantes tenían cómo conectarse. Accesibilidad, porque es una cosa usted tener wifi y otra cosa es tener el dispositivo, y que el dispositivo sí sea el correcto, porque yo desde un celular viendo una clase, o que el celular sea el de mi papá, y si mi papá empieza a trabajar, ¿qué pasa? Entonces, eso es el principio básico de la transformación digital, es la capacidad de adaptación constante al cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Desde mi perspectiva, pues muy personal, tomar políticas que nos empiecen a asegurar esas cosas, porque no hay como una receta para, no, es que lo espero, ya sé que viene, no. ¿Cómo se prepara para el cambio? En constante educación, en constante formación de profesionales idóneos para algo, y van a haber un montón de rutas específicas. Lo que sí sale mucho en las revistas de tecnología, o pues como de negocios y de tecnología, es las habilidades que se van desarrollando. Entonces sacan como proyecciones a 5 o a 10 años. Entonces dicen, para el 2025, para el 2030, estas son las habilidades que deberían desarrollarse. Entonces uno como prepara desde la parte educativa hacia allá, pero pues también encontramos que en este país tenemos una brecha educativa muy grande. Entonces todas esas dolencias que tenemos, que se van a ver mucho más maximizadas con todas las cosas que van a ir pasando día tras día o año tras año, pues para verlo con más tangible, que se van a ver más evidencias y mucho más rápido. Es que el mejor ejemplo para eso es explicarnos cómo es posible que hoy no entendamos cómo vamos a solucionar el problema entre el gremio de transporte, entre las plataformas y las empresas transportadoras, y ya las plataformas estén pensando en automatización de servicios. Eso es lo que le quería contar. Vamos a resolver un problema a medias, a una velocidad muy lenta, y ya vamos a tener 1000 problemas más porque el tiempo nos come. Ve el caso de Uber, particular. Sí. O sea, a medida que nosotros avanzamos a un ritmo, ellos avanzan al triple de la velocidad que nosotros avanzamos.
Y eso hace que la institucionalidad vaya quedándose en el tiempo y estamos cargando con todos estos problemas del pasado por las malas decisiones que en el pasado hemos tomado o se han tomado, porque yo no hacía parte del pasado, pero todo eso lo estamos cargando hoy y esas cadenas nos pesan tanto que nunca vamos a poder adaptarnos de manera muy real o por lo menos tratar de alcanzarlo a una velocidad ecuánime para poder tomar ese tipo de decisión. Para mí eso ya debería estar resuelto. ¿Por qué? Porque Uber, todo el dinero que le entra o las ganancias de Uber, todas van para investigación, para que sus carros se manejen solos. Entonces, ¿ellos qué quieren hacer? Tener los carros y ya desaparecen como dos partícipes del modelo de negocio de la ecuación, el conductor y el dueño del carro. Que muchos que garantiza lo ético, ahí y volvemos al principio. Que nos garantiza, por ejemplo, Uber lo que está haciendo está utilizando los conductores para hacer dinero y ya después va a sacar los conductores para hacer más dinero. Sí, pero entonces esas respuestas debería darlas el Estado, o prepararse porque, no, es que no doy la cara porque me da pena. Y me da miedo. Y me da miedo, pues es que no votan por mí. Sí, no votan por mí. Entonces, si no votan por mí, no soy capaz de dar la cara para tomar estas decisiones que ya me incumben. Pero no debería estar tomando esta decisión, ya debería estar 2 pasos adelante. ¿Qué voy a hacer con esas 300.000 personas que son hoy? Dentro de un año pueden ser más, que están montadas en una plataforma, porque hasta taxistas se están montando a plataformas. Sí, es que hay taxistas que utilizan InDriver, por ejemplo. Pero entonces, mira que ya se viene hasta el 2030. Más o menos la proyección que para el 2030 Uber esté funcionando muy bien en muchos países. En Estados Unidos ya funciona en algunos casos, pues ya uno ve que los carros de Tesla parquean solos, pero hay servicio de transporte allá que funcionan bien pidiéndolos con plataformas, que son ensayos, pues obviamente son ciudades que tienen una cultura de tránsito muy buena, que las calles son muy cuadradas, que la gente no se parquea mal, que la gente respeta mucho, entonces pues son diferencias, pero ya estamos llegando. ¿Y qué estamos haciendo? Nos está mordiendo el marrano, como decía. Nos está mordiendo. Por ahí. Nos está mordiendo el marrano. Y eso es súper real. Entonces, claro, hay 2 cosas que yo quiero llegar a esta conclusión. Y es que hay 2 cosas súper importantes. Una de parte tuya y una de parte mía. La mía es como esa resiliencia, esa capacidad de impacto que tiene que tener la institucionalidad para temas que se vuelven virales y tan importantes en tan poquito tiempo. Y la otra es la capacidad de adaptación que vos decís que tiene que tener también la institucionalidad, pero también el mundo tiene que saber adaptarse a ese tipo de acciones, ese tipo de coyunturas que pasan y que permean a cientos de miles de personas, a millones de personas en todo el mundo, y que cada vez se va haciendo más cercano el asunto de la tecnología, pero más lejano para los gobiernos poder regularlo, tomar decisiones frente a eso. No, y ni siquiera para los gobiernos, para las personas en general. Es que yo que trabajo con tecnología, pues con transformación digital en general, yo que tengo una maestría en transformación digital, a mí me asusta. Por ejemplo, el tema del metaverso me asusta mucho. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros, con las interacciones sociales? ¿Cómo vamos a pasar a vivir? Y son cosas que también pueden que exploten muy rápido o que las detengamos en algún momento. Pero tenemos que tener preparación para la adaptación a lo que se venga. Y yo siento que la brecha educativa lo que da es esa dificultad para adaptarnos. Bueno, se vienen grandes retos, ¿cierto? Sí. Y el mundo está lleno de retos, y estos retos que cada vez van siendo, porque nosotros vivimos en una época, nacimos en una época, y desde que nosotros nacimos, yo creo que en adelante, a pasos agigantados ha avanzado todo esto, pero nosotros, yo creo que estos jóvenes y estas nuevas generaciones, yo creo que los que están naciendo son los que van a tomar esas decisiones y se van a adaptar cada vez más y más y más a este tipo de cambios. Por ejemplo, para muchos personas que ya superan los 40 años, digamos que las redes sociales y apenas se están adaptando, mientras nosotros ya manejamos redes sociales, ya muchos están investigando sobre algoritmos y todo este tipo de situaciones. Los nuevos vendrán más preparados porque yo creo que ya no traen el pan bajo el brazo y no el celular. Entonces, de aquí en adelante, hermano, lo que cabe es que cada vez muchos jóvenes, muchas personas estén más preparadas para el mundo, pero el reto de nosotros es prepararlas para ese mundo. Y la tecnología no es estar en una red social haciendo así, o sea, eso no es estar preparado para la tecnología. Para la tecnología. Pero las plataformas y en general las empresas de tecnología se preparan mejor para que las personas se adapten a eso. Uno lo ve que al principio, para las
abuelitas, o por ejemplo para mi abuela era muy difícil coger un celular, pero llegó un ritmo de un momento a otro que entregamos un celular mejor, que ella compró un celular mejor y empezó como sin nada, mandando Todo es notas más de didáctico, audio, es que todo es no, mucho más fácil. yo también siento, y Alejo, esto puede ser un ejemplo que se me ocurre ahora, es que yo siento que no es que los niños hoy nazcan también con esa posibilidad o empiecen a crecer con esa oportunidad o esa inteligencia de usar toda la tecnología, sino que es que la tecnología se adapta para que sea más fácil Sí. de usar para ellos. Yo siento que en este momento es donde las personas que se dedican al marketing lo hacen mejor que en cualquier momento de la historia. Lo hacen tan fuerte que, por ejemplo, antes se veían campañas como la de Pepsi y la de Coca-Cola que eran tan marcadas, tan fuerte, que ahora no tienen necesidad de hacer esas cosas. Y uno se absorbe muy fácil. Como para cerrar ya el podcast, porque ya se está alargando mucho, y era como para resolver 3 preguntas que nos estamos haciendo acá mientras que estamos hablando, nos dio por prender las cámaras y estas cosas. Ya lo hacen tan fácil que usted ni siquiera se da cuenta y uno una vez se mete en el algoritmo pues de TikTok o de los reels de Instagram y usted se queda ahí y no se da cuenta cuánto tiempo se quedó. O a veces le pasa a uno que uno está haciendo otra cosa y tiene el celular aquí como con la mirada en otra parte y como medio mirando. Que uno pasa 5 minutos y cuando menos piensa son las 4 de la mañana. Sí, se vuelve asustador el tema. Entonces, y también hay que empezar a educar a las personas con la salud mental frente a esos temas, sobre todo a los niños. Ese va a ser el próximo podcast, yo creo. Puede ser muy interesante. El próximo podcast para hablar del tema de salud mental en este momento tan coyuntural va a ser muy importante. Para cerrar el podcast, yo creo que, pues sí, yo creo que ya lo podemos cerrar, ¿cierto? Sí, claro. La idea de todos estos podcasts es como tener temas abiertos desde diferentes personas que tienen capacidades increíbles, que me gusta hablar mucho con mis amigos, con personas allegadas, que me presenten personas, para que no dar la receta, porque acá no vamos a tener la receta, porque hay profesionales muy preparados para todos esos temas, pero que sí vayamos pensando todos los temas que se van a ir viniendo y que tengamos herramientas también para, en estos momentos, para elegir, que pensemos a quién vamos a elegir, hacia dónde queremos llevar nuestro país, porque nosotros somos los encargados de poner esas personas allá que toman las decisiones por nosotros. Y que nos preparemos para todo, que podamos hablar de temas de urbanismo, de tecnología, de transformación digital, de deporte, de nutrición, con más argumentos que se puedan dar. Y súper importante, súper necesario también, pero también yo siento que Modo es una oportunidad para nosotros empezar a cuestionarnos y empezar, a medida que muchas de las personas que hagan parte de este panel vayan conversando, dialogando y dando sus puntos de vista, que también se vayan cuestionando y se vayan entendiendo y ubicándose en un punto de vista, en un argumento propio para poder debatirlo ustedes mismos allá desde sus casas, desde donde estén escuchando estos espacios, estas voces. Yo creo que va a ser muy importante que ustedes mismos se cuestionen, tomen una postura y sean mucho más independientes a la hora, críticos a la hora de hablar de diferentes temas. Que no todo sea farándula y esas cosas, sino que tengan más temas de conversaciones o que al menos les vibre otras cosas que puedan construir un mundo mejor. Entonces eso es salud. Salud por eso, chicos.